Hola amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como en cada entrega, temas puntuales, nacionales e internacionales. Nuestras acostumbradas secciones de Derecho de Familia, Migratorio, Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis. Y en Comentando, pues un diálogo importantísimo con el doctor José Miguel Vázquez, experto jurista sobre el tema migratorio del país. Así que no te pierdas Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. Las plantas a carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos, sin depender del petróleo, y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de este nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Así habla nuestro presidente Quique. Ustedes han demostrado, jóvenes reformistas, que aún el Partido Reformista puede soñar, porque vemos en ustedes reales posibilidades de transformar el partido y devolverle al pueblo dominicano la fe en la patria dominicana. Les aseguro, compatriotas, que si ustedes asumen el Partido Reformista como el instrumento de liberación de los males que agobian a la nación dominicana, ustedes serán los protagonistas del cambio que necesita el pueblo dominicano. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito internacional. Vamos a dar un vistazo a la problemática migratoria en estos momentos. Iniciamos con Estados Unidos, pues el juez Andrew Hannes mantiene la suspensión a la acción ejecutiva. El juez federal de Texas, Hannes, indicó y reiteró más bien su rechazo el pasado martes a levantar una suspensión temporal sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Esta acción ampara más de 5 millones de indocumentados que podrían ser deportados de los Estados Unidos. De ser aprobada o levantada más bien esta sanción por un juez de una corte de apelación, pues van a regularizar su estatus alrededor casi 5.5 millones de indocumentados. Pero la espera de la decisión del juez Hannes, sin duda, que era notorio y quizás más bien el presidente Barack Obama y todo su equipo constitucionalista de los Estados Unidos estaban abrigando una decisión realmente negativa en este caso. ¿Por qué? Porque fueron precisamente muy cautos y antes de esperar esta decisión del juez Hannes, pues ya habían solicitado una audiencia de 1 hora que le fue concedida en una corte de apelación en Luisiana para presentar elementos relevantes que conllevarían al levantamiento de esta imposición del juez de Texas. Crónica de una decisión anunciada en este caso, pero las esperanzas están para el próximo 17 de abril, que esta corte va a permitir 1 hora para presentar elementos suficientes de acuerdo a los constitucionalistas y el equipo de abogados de la Casa Blanca de los Estados Unidos en torno a la medida principal ejecutiva que va a permitir la regularización de millones de indocumentados en los Estados Unidos. Esta acción ejecutiva que beneficiará a este número tan elevado de indocumentados está a la espera de esta corte. Todas las esperanzas en las fundaciones, más de 400 instituciones defensoras de los inmigrantes, pues basan su esperanza en esta corte de Luisiana para que sea implementada ya y aperturadas las ventanillas que van
a estar al servicio de aquellos indocumentados para regularizar su estatus. El juez Hanes indica que el hecho de permitir que todo aquel que presente no antecedentes penales, que tenga un hijo, una hija en Estados Unidos, más de 5 años en esta nación, son elementos totalmente violatorios a la Constitución de esta nación estadounidense para permitir la regularización, que es exactamente el enfoque y las decisiones que tomaron los ejecutivos de la Casa Blanca para aprobar la medida ejecutiva. Estos son los elementos que plantea esta medida ejecutiva para que aquellas personas puedan regularizar su estatus. Pero bueno, vamos a esperar cuáles serán las decisiones más bien de esta Corte, porque son varios aspectos los que se atacan para combatir la decisión del juez Hanes, y uno de ellos es precisamente esta debilidad que presenta el juez Hanes, que es muy poco que le pidan a un ciudadano que presente un certificado de no antecedentes penales. Él entiende que deben de ser otras exigencias más contundentes para que sea muy limitada la regularización de estatus. Pero bueno, vamos a dar una vueltecita y vámonos a Canadá, señores. La soberanía de una nación, de nuevo en la palestra internacional, se impone, y esta decisión de los canadienses ya ha entrado en vigor desde hace unos 4 años, que Canadá tomó la decisión de decir o escoger quiénes son sus inmigrantes. Aquellos que tienen condiciones especiales profesionales, que se van a beneficiar de una empresa por una labor realmente relevante. Canadá le tiene un programa especial donde coadyuva con las empresas, subvenciona y además libera de ciertas exigencias que personas sin arraigos y no intelectuales no pueden acogerse a esta medida. En este caso, Canadá, desde hace 4 años, aprobó una regularización, unas medidas más bien para regularizar. Primero, aquellas personas que tienen cierto talento, que sean auspiciadas por una empresa, van a tener una regularización para residencia definitiva. Trabajadores temporeros tenían 4 años para regularizar su estatus, someterse a un procedimiento especial con su trabajo, otras garantías, pero resulta que, de acuerdo a los defensores de los inmigrantes, estos ciudadanos carecían de recursos económicos para pagar abogados. Por ello, se quedaron fuera de esta medida para regularizar su estatus, y ya desde el primero, pues ya la medida entró en vigor. Y precisamente habrá un antes y un después del 1 de abril, donde estos ciudadanos van a tener que tomar una decisión firme, pues de lo contrario Canadá la tomará. Y es que si no salen de esta nación van a ser deportados, pero además la ley le exige que no deben aplicar hasta un término de 4 años, salir de Canadá, haber creado vínculos económicos, laborales, personales, familiares, pero obligatoriamente abandonar la nación y luego, pasados 4 años, pues poder volver a aplicar para lograr alguna regularización. Pero sin duda que estos trabajadores temporeros, si su situación económica fuera de Canadá no cambia, pues como temporeros realmente sería muy difícil volver a retornar a esta nación canadiense. Bueno, y en el tema migratorio nuestro, señores, vamos a dejarlo para conversarlo con el doctor José Miguel Vázquez, que lo vamos a tener en Comentando, pues tenemos situaciones que sin duda hay que reiterar, y bueno, para ver la parte jurídica sobre la ley 169, cómo andamos con la regularización de los extranjeros en el país, y esta ley especial que precisamente se creó para regularizar a los extranjeros, pero bueno, en su mayoría ciudadanos de origen haitiano. Vámonos a Venezuela, señores. ¿Qué tenemos de nuevo en Venezuela en estos momentos? Pues los conflictos diplomáticos entre los bolivarianos y los Estados Unidos pues tienen una oportunidad, pues hay una retractación más bien de los estadounidenses cuando se ha declarado, el pasado miércoles se declaró que ya Venezuela no es
o más bien no es una amenaza ni lo ha sido para Estados Unidos. Al parecer, pues las palabras del presidente Obama fueron tomadas de una manera muy confusa, pero qué bueno, pues la situación diplomática podría tomar otro giro entre estas naciones. Así que con estos temas, señores, y la problemática migratoria que se vive en estos momentos en Europa, el tema español, los dominicanos que tenemos en esta nación europea, aquellos que están regularizando su estatus, y el tema de la reagrupación familiar. Como siempre, las exigencias, no ha habido variación con la ley de extranjería y bueno, las expectativas de que el tema de las citas, de la agenda tan amplia para reunificar las familias, pues pueda considerarse más adelante. Esas son expectativas de muchos de nuestros dominicanos que abrigan a reunificarse con sus parientes. Vamos a ver, señores, inmediatamente qué nos tiene Emmanuel Alexis en la Constitución Infantil. Adelante. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Y qué temas tenemos para hoy, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es las reformas constitucionales. Vamos a ver las reformas constitucionales, justo Emmanuel, en un tema muy importante para la nación, pues se dice que sectores políticos del presidente Danilo Medina tratan de que se pueda dar una reforma en el país para modificar nuestra Carta Magna y así poder aspirar a un próximo periodo presidencial. Veamos, Emmanuel Alexis. La Constitución es nuestra ley fundamental, cuya reforma solo puede hacerse de la manera que esta misma indica. La necesidad de reforma de la Constitución deberá ser declarada por una ley que exprese el propósito de la reforma y los artículos o partes que deberán ser reformados. Nuestra Constitución nunca podrá ser modificada con relación a la forma de gobierno de la República Dominicana. Bien, Emmanuel, ¿y tú tienes algún mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país? Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Y yo te invito a ti, Emmanuel, a preparar el tema de la próxima semana. Y a ustedes, seguimos con más en Ensayo Jurídico. Las plantas a carbón mineral producen casi 40% de la energía eléctrica mundial y más del 50% en potencias como Estados Unidos, Alemania, Israel, Australia, Rusia, Reino Unido, India, Brasil, Chile y otros países con gran desarrollo que usan este recurso debido a su bajo y estable costo. Hoy, en el mundo, se construyen cientos de plantas a carbón mineral y hay planificadas casi 1.200 más, lo que evidencia la confianza en esta tecnología. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Continuando con Ensayo Jurídico, y vamos a dar algunas pinceladas a los temas más relevantes en esta semana. El pasado martes se celebró el Día Mundial de la Salud
Y en este orden, pues se celebró un evento internacional en el país donde la doctora Altagracia Guzmán Marcelino pues estuvo participando y se declaró en este magno evento que más de 200 enfermedades están vinculadas al consumo de alimentos sin la debida higiene. Se firmó también, la doctora Guzmán Marcelino firmó un acuerdo interinstitucional con la Organización Panamericana de la Salud. En este sentido, el tema de la salud mundial en estos momentos es un tema de la Organización Mundial de la Salud que precisamente conmemoró su aniversario con la celebración de este gran día. Este problema está cobijando el mundo, pues en los últimos días otras enfermedades pues han suscitado. Esperemos pues que con la celebración de este Día Mundial de la Salud también se tomen otras medidas oportunas. Nuestras autoridades de salud pública, las instituciones de salud, los hospitales, señores, aquellas personas de provista de recursos que tienen que presentarse a buscar asistencia médica y que carecen muchos de estos hospitales de los medicamentos básicos para dar una asistencia de urgencia. Esto de verdad que es impublicable a este nivel cuando es una necesidad, un derecho fundamental de recibir el derecho a la vida, de recibir asistencia oportuna. Y bueno, así las cosas en este tema. Nuestros gobernantes sin duda que necesitan puntualizar su enfoque en defensa de aquellos que no tienen voz. En otro orden, señores, pues los movimientos de los partidos políticos, precandidatos presidenciales del PLD, pues en sus campañas, en la lucha por la nominación a la presidencia. También dentro de los movimientos de los partidos políticos, el precandidato presidencial del PRM, el licenciado Luis Abinader, proclama mejoría salarial en los salarios bajos. Señores, pero el tema salarial, las posibles modificaciones al Código o Ley 1692 en el ámbito de la justicia, señores, este tema se ha quedado de lado, las últimas reuniones, pues desacuerdo y bueno, intenciones del sector empresarial, el sector privado sobre todo, de tocar aspectos innegociables con los trabajadores. Se ha tergiversado el tema de que, bueno, si son derechos adquiridos, los años de un trabajador en una institución, ciertamente por un incumplimiento, una renuncia, en un momento puede renunciar más bien, porque si renuncia precisamente, la empresa no está obligada a cumplir con estos pagos ya por el tiempo que tiene trabajando esta persona en una empresa, pero algunos aspectos que precisamente no entran en la negociación, pues son lo que demanda el sector privado y que por ello no hay una decisión en estos momentos, no existe una decisión favorable, ni oportuna, ni necesaria por la problemática de los diversos precios, el auge de la canasta familiar, la falta de controles, señores, porque aunque conocemos y escuchamos mucho de una ley 385 sobre el control de los artículos y proconsumidor precisamente, pero todavía no es suficiente ni esta institución se ha posicionado o tiene las herramientas tan amplias para establecer un control a nivel nacional. Diríamos que está haciendo un trabajo oportuno, pero poco a poco y definitivamente el descontrol es mayor en el país y por ello la problemática de aquellas personas necesitadas para adquirir los productos de primera necesidad. Es inminente la modificación del salario, pero bueno, esto tiene vamos a decir, los actores de este tema laboral, pues en una posición muy tímida que no va acorde con la necesidad inmediata que tienen los trabajadores. Pero bueno, y ahora abogando el caso del licenciado Abinader porque se toque un aspecto, los salarios más bajos.
Bueno, ahorita le ponen un 5% a un salario tan bajo que le están aumentando 500 pesos. ¿Y para qué le sirve? Ni siquiera para compensar los 2 pesos del pan en estos momentos, porque de igual manera no querían un aumento directo, pero ahora una porción más pequeña al mismo precio y una más grande con otro precio. ¿Dónde está el aumento? Ahí está. Por donde quiera que usted lo busque, ahí está. Siempre la clase sacrificada, los pobres, aquellos que no tienen los 5 pesos ni los 7 pesos para el pan. Pero bueno, así las cosas, señoras y señores. También en el tema de los movimientos de los partidos políticos, el PRSC aboga por equidad y mayor disponibilidad de empleo. Ese es otro tema, señor, el desempleo en el país. Aquellos jóvenes que salen de las universidades, posibilidad de un nombramiento, si no tienen en el sector público, definitivamente, las instituciones gubernamentales, si no tienen una relación directa o no participaron en una política partidista, no van a recibir este nombramiento. No existe una apertura para que todo aquel que sepa realizar una labor pueda beneficiarse de X posición. No, tiene que existir el padrino. Sin el padrino no va para ningún lado. Y si es en una institución privada, pues ya estamos hablando de que mínimamente es necesario hablar 2 idiomas, señores. Por ello, educar a sus hijos ahora bilingüe. Vamos a demandar de que nuestras escuelas públicas, que en algunas sabemos que hay un programa muy controlado definitivamente, para aquellos que quieren capacitarse en más de un idioma, puedan hacerlo, pero la necesidad de preparar bien a sus muchachos para que puedan ser competitivos en el sector privado es inminente, de urgencia estos temas. Señores, también con nuestro compromiso de cada semana, en esta ocasión pues vamos a dar un vistazo a nuestra Carta Magna, votada y proclamada el pasado 26 de enero del 2010. Vamos a ver los artículos del 25 al 26, sobre todo sobre el régimen de extranjería y las relaciones internacionales. 2 temas de mucha importancia para la nación y que bueno, vamos a conversar precisamente al cierre de las nacionales de esta sección con el doctor José Miguel Vázquez, precisamente para actualizarnos en este tema de tanto interés, y es sobre las problemáticas migratorias, las normativas migratorias que nos rigen en nuestro país, como la ley 285-04, la ley 166-14, que fue aprobada para regularizar el plan que precisamente va a permitir la regularización de cientos de extranjeros indocumentados en el país. Pero ¿cómo andamos con este tema, señores? De verdad que tímido, las problemáticas mayores, pero vamos a documentarnos con el doctor José Miguel Vázquez en este sentido, tras la pausa. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Continuando con ensayo jurídico y comentando, señores, pues un tema de actualidad y que como buenos dominicanos y dominicanas y defensores de la nación, tenemos que estar de cerca con las normativas migratorias, las problemáticas que enfrentamos como nación. Y para ello vamos a conversar con el doctor José Miguel Vázquez, quien ha sido redactor más bien y ha estado de cerca en nuestras decisiones sobre leyes migratorias del país. Y bueno, con él vamos a actualizarnos sobre este tema de tanta importancia. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Ensayo Jurídico. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y con este público maravilloso que día a día le da seguimiento. Gracias. Fíjese que además de sus conocimientos y su experiencia como abogado de ejercicio, pues también como catedrático, pues nos va
a documentar a nuestros amigos y amigas televidentes sobre este tema de tanta importancia que son nuestras leyes, nuestras normativas migratorias. Sin duda que luego de habernos más bien dirigido el Tribunal Constitucional por una línea correcta sobre la sentencia 168.13, pues ahí vienen una serie de normativas legales, decretos, la ley 256, la ley 169.14, decreto 327.13, y bueno, y yo quiero que realmente con su experiencia pues nos haga una breve reseña de cómo andamos con estas normativas para que finalmente nos situemos en la normativa, diríamos, principal en estos momentos, que es la ley 169.14, porque de ahí vamos a tener un número de regularizados que más adelante también vamos a conversar sobre eso. ¿Cómo no? Muy buenas noches, como decía anteriormente. El aspecto de la nacionalidad, el tema de la nacionalidad, es un tema de trascendencia, y más aún por el enfoque que se le da a este tema desde el ángulo del derecho nacional como del derecho internacional en función de las convenciones que ha contraído el país. Sin embargo, creo que hasta la Corte ha manejado, manipulado, confundido el término, aduciendo que es un tema de derechos humanos. Hay que diferenciar lo que es un tema de derecho humano y un tema de derecho fundamental. Claro. La nacionalidad, independientemente de todo, es un elemento de la personalidad jurídica, de la persona jurídica. Es uno de los elementos que contiene la configuración de lo que es la capacidad de la persona, los elementos de la personalidad de la persona, valga el nombre, domicilio, Claro. nacionalidad. Ahora bien, eso no necesariamente es un derecho que está dentro de lo que son los derechos humanos. Y la sentencia de la Corte lo encasilla dentro de ese renglón, con el objetivo de poder calificar una decisión en contra del Estado como violatorio, como un Estado violatorio a los derechos humanos. Y es una falsedad. Eso sería como una forma de controlar también otras naciones. Lo que pasa es que hay una corriente y diferentes teorías del derecho que acercan tanto un derecho con el otro que lo mezclan, los derechos humanos con los derechos fundamentales. Claro. Pero hay una frontera, así como la dominicana y Haití, imperceptible, pero existe. Pero el punto es hasta qué punto realmente esto es de interés del Estado dominicano, es de interés de la nación dominicana, de la sociedad dominicana, y es interés de la sociedad internacional. Con lo que es la nacionalidad dominicana, simplemente ha sido un cliché que se ha utilizado para manejar y resolver una situación más difícil, diferente. ¿Qué se busca con el tema de la nacionalidad para envolverla dentro de lo que es el tema de violación de derechos humanos? Lo que se busca es buscar una solución y empoderar al país de las dificultades que tiene un país vecino y que se exonere por sí misma a la sociedad internacional de asumir la responsabilidad o la cuota de responsabilidad que le corresponde a cada uno de ellos. Entonces es más fácil decir, vamos a sancionar, y eso en materia de derecho internacional y de política de Estado. Aquí se está utilizando un tipo de política de Estado que no es política de Estado local, sino internacional. Vamos a presionar al Estado a colocarlo en una situación tan difícil, a crearle una fama de malo, para crear las condiciones de que se vea obligado, compelido, utilizando mecanismos y soporte del derecho de figuras internas e instituciones internas, que sean los portavoces hacia afuera, para que sea más creíble aún, y entonces crear las condiciones para que el Estado se vea compelido, obligado a ceder en el propósito. ¿Cuál es el propósito? Si no necesariamente es la fusión de los Estados, porque ya eso se ve como un cliché, por lo menos que sí el Estado cree un ambiente donde pueda asumir
responsabilidades del otro Estado, si así se puede llamar otro Estado. Esperemos Por ahí es que anda la situación. Definitivamente que ese tema no vaya a permear lo que sean las decisiones finales, lo que deben de ser las decisiones del Poder Ejecutivo, porque, por ejemplo, si nos vamos al reciente discurso del presidente Medina, dijo, no habrá prórroga con relación a la ley 169-14. Entonces nosotros queremos ir desmontando como buenos dominicanos y abrigando que esa sea la decisión, pero ciertamente como usted plantea y como ha sido la problemática, ese es el sentir, eso es lo que buscan vamos a decir, personas que se han puesto de un lado totalmente inaceptable, esa es la palabra, porque como dominicano, escuchar comentarios de juristas, de ciudadanos que uno puede decir, bueno, tienen derecho a opinar, pero no es a opinar en contra de una carta magna, en contra de nuestras legislaciones. Yo quiero puntualizarnos, por ejemplo, en esa decisión. Primero, no debe haber una prórroga con relación a la 169-14 y quiero que usted nos comente sobre esto. ¿Por qué? Porque precisamente si el país cede, que cedió un poco definitivamente con el decreto 327 y con otros aspectos, ¿hacia dónde vamos nosotros como dominicanos? ¿Dónde está la protección? De hecho, ya tenemos muchas debilidades, la falta de protección en la frontera. Entonces, ahí es el peligro de que no se actúe de manera prudente, rápida sobre el tema migratorio. Sí. Mira, lo que pasa es que yo veo el asunto un poquito más macro. No, la situación no es simplemente la regularización o el límite de fecha para la regularización. El presidente dijo eso, es cierto. ¿Hasta qué punto el presidente dijo lo que realmente va a ocurrir? ¿O hasta qué punto el presidente dijo lo que quiere escuchar la sociedad dominicana? Porque él es un presidente de un marco popular y ciertamente él obedece a lo que quiere escuchar el pueblo, no necesariamente a lo que tengo que resolver con el pueblo. Porque la soberanía no soporta popularidad. Entonces, tenemos que ver los diferentes pilares en que debe soportarse lo que es el manejo migratorio y la seguridad de la nacionalidad o soberanía del Estado. Tenemos que ver cómo se maneja la frontera. Es el punto de partida. Si tenemos una frontera frágil, abierta, sin seguridad, sin protección, no podemos tener una migración segura. Claro. Ni tampoco vamos a tener seguridad jurídica en el país. Entonces, el primer problema que tenemos es fronterizo. ¿Se ha querido manejar eso con el verdadero peso, con la fuerza que eso amerita? Es una pregunta que yo podría hacer. Tal vez quede en el aire. Entonces, partiendo de ahí, de esa seguridad, de ese marco de seguridad que debe haber en la frontera, porque no solo es personas que cruzan por ahí. Claro. Es un gran negocio, un gran mercado. Exactamente, esa es la situación. Entonces, de ahí, y son muchos intereses que se mueven en esto. O sea, que no es un asunto tan sencillo, que no sé si el presidente tenga como figura principal del país la fuerza para regular eso, porque no depende solo de él, ni siquiera depende solo de las figuras que intervienen en el campo nacional. O sea, el asunto no es tan elemental. Luego que tengamos esa seguridad, vamos a ver qué hacemos con los inmigrantes que hay en el país. Ya se hicieron muchos esfuerzos. Hubo una ley 285-04 que estableció un reglamento, que el reglamento, malo o bueno, se dio 6 años después, 7 años después, cuando hablaba de hacerse 6 meses, en el curso de los primeros 6 meses de promulgación. Así es. Lo tuvimos 7 años después. Entonces ahí hay una calificación negativa al Estado Dominicano. Esa misma ley establece en su artículo 151 una regularización inmediata de los extranjeros. Eso fue en el 2004. En el 2011 hablamos, a pesar de que nosotros ya habíamos sido encomendados a redactar junto con grandes amigos y colegas, Juan Manuel Rosario, Juan Miguel Castillo Pantaleón, entre otros,
a redactar esa regularización después de nosotros haber redactado el reglamento. Que fue mucho tiempo, doctor, en esa redacción, verificación, Sí. comentarios. Se hizo y se sometió esa regularización. Pero esa regularización fue demasiado técnica y jurídica, no necesariamente estaba respondiendo a esas luchas de intereses que se dan. Claro. Bueno, entonces hubo después, en el 2011 se manejó de nuevo, ahí nosotros intervenimos, después de haber sido redactado, en las críticas que se le hicieron, le hicimos 10 o 12 señalamientos de que eran susceptibles de corrección, de lo contrario se iba a invocar la inconstitucionalidad. De hecho, corrigieron como 6 de los puntos que nosotros señalamos, pero dejaron como 6 más abiertos. A esos 6, parte de ellos, incoamos una acción en inconstitucionalidad de ese decreto. ¿Y qué pasa? De la ley está para fines de fallo en el constitucional. Okay. De la ley se hizo también otro recurso de inconstitucionalidad, está para fines de fallo. ¿Por qué? Porque la ley misma, aunque no la atacamos mucho, pero porque entendimos que ya había, ¿no, verdad? Y no querían que nos viéramos como sediciosos, sino personas preocupadas en que las cosas salieran lo mejor posible. Se pudo hacer un reglamento mejor. Criticamos esa parte y luego representamos también a la sociedad en base a un sector político donde también se hicieron una serie de críticas y al presidente de ese partido de correcciones y cosas, que también se tomó en consideración alguna de esas cosas. Pero luego eso genera esa sentencia, posteriormente a la 169 se produce la 256. Sí. La 169 es el preámbulo para que la Corte Interamericana entonces evacúe, se oye más lindo así, una sentencia, una decisión, una resolución en la cual condena al país porque el país no respetó, porque el país respetó, condena al país porque el país respetó su constitución. Porque la Constitución Dominicana establece el principio mixto de la nacionalidad. Claro. Jus solis condicionado a los extranjeros, a los hijos de los extranjeros que tengan la condición de residente para que sea otorgada la nacionalidad. Y establece en el jus sanguinis la condicionante de la regularización que deben someterse los hijos de los dominicanos en el extranjero para que reconozcan o adquieran esos derechos nacionales. O sea que en los dos aspectos es un derecho, es un principio de derecho mixto que conserva una parte del jus soli condicionado y del jus sanguinis condicionado. Nosotros somos más benignos que la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, somos el país que ha sido más maltratado por haber ejercido el derecho de la nacionalidad. Así es, pero doctor, la decisión que tomó el Tribunal Constitucional sobre la sentencia de la CID realmente nos situó a nosotros de una manera clara y precisa de que no tenemos ninguna vinculación con la CID. Mire, ¿eso le quedó claro a usted o realmente sobre eso podría desatarse alguna situación? Sí, mire, yo ahora mismo no quiero adelantarme a un trabajo que estoy haciendo, va a salir publicado con relación a ese tema. La Corte se fundamenta en la aceptación en los artículos 62 y 63 de la Convención. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la aceptación de la Corte Interamericana, de la República Dominicana en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque su veredicto se fundamenta en algunos artículos de la Constitución Dominicana de entonces, tanto la de 1994, Constitución del 2002, como incluso la del 2010, señalan que para que el país pueda asumir un compromiso internacional, cual que sea, tiene que ser reconocido y aprobado por el Congreso Nacional. ¿Qué ocurrió en el 1999 con el presidente Fernández? Que él lo hizo de manera particular, individual. Y eso no lo envió a que cumpliera con el debido proceso constitucional. Lo que, lógicamente, provocó
una violación constitucional. Entonces, yo creo que el punto de partida del caso que tenemos hoy enfrente con relación a la aceptación y la decisión 256-14 del Tribunal Constitucional no es contra la Corte Interamericana, no es contra la Convención de Derechos Humanos, ni ninguno de sus órganos. No, y lo han querido enfocar algunos constitucionalistas dominicanos como que es así, y es un craso error. Okay. Esa decisión es en contra del propio Estado dominicano, donde un poder del Estado se arrogó un derecho que no le asistía y se le impuso a otro poder que tenía esa facultad, que era el Congreso, y operó de manera bilateral con las dos vertientes, como Poder Ejecutivo, el Ejecutivo, y como Congreso, el Poder Ejecutivo. Y eso elementalmente es inconstitucional. Entonces ahora pero tenemos de el conflicto. Forma nos deja desvinculados. Sí, del lado nuestro. Exacto. Pero es una relación, el Estado se comprometió. Sin embargo, el Estado en nombre de la figura del presidente. Ahora, ¿qué es Estado? Por eso yo digo, no se comprometió el Estado. Se comprometió un órgano del Estado, pero el Estado dominicano, según la Constitución, está compuesta por 3 poderes. Okay. Y para fines de compromiso internacional, la Constitución, que es la que manda, ordena que debe cualquier compromiso internacional tener la intervención de 2 poderes del Estado, de lo contrario no es válido. Por ende, la aceptación no es válida para los fines del derecho dominicano. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que la inconstitucionalidad, a pesar de que el derecho constitucional y los constitucionalistas no han manejado la parte de la nulidad dentro del derecho de inconstitucionalidad, yo indico, creo y estoy seguro de que son similares la inconstitucionalidad a la nulidad. La inconstitucionalidad para el derecho constitucional es lo mismo que la nulidad para el derecho común. ¿Cuál es el punto? Sus consecuencias. Así es. La inconstitucionalidad retrotrae, la nulidad retrotrae el caso al momento antes de existir esa configuración jurídica. Doctor, lo mismo que ocurre de la inconstitucionalidad, que lo va a retrotraer antes de la ocurrencia del hecho. ¿Cuál es la consecuencia? De que para los fines del derecho dominicano nunca existió esa aceptación de la Corte. Usted ha dado una primicia fuerte, porque eso será historia en la República Dominicana, ¿eh? Tenemos que ir a una pausa, doctor José Miguel Vázquez. Retornamos inmediatamente. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en Comentando, conversando con el doctor José Miguel Vázquez. Señores, declaraciones importantísimas que podían ser precedentes en la República Dominicana del doctor José Miguel Vázquez. Qué bueno, porque definitivamente eso es lo que necesitamos, mayores conocimientos sobre nuestras normativas y, bueno, atentos a cuáles serán los pasos sobre el tema migratorio en estos momentos tan importantes de la nación. Precisamente en junio, que se da un paso muy importante sobre vamos a decir ya, la expiración de la ley 169-14. Pero doctor, antes de irnos a la pausa, usted nos comentaba sobre la debilidad en que hemos vivido siempre de nuestras fronteras. No obstante, la aprobación a la ley 285-04, que precisamente trae requisitos, exigencias
muy puntuales para extranjeros que van a regularizar su estatus. Y en estos momentos yo siento, y quiero que usted me corrija, que por un lado se aplica la 285-04 con las exigencias a los pequeños empresarios, a los extranjeros que vienen al país, pero esta frontera abierta es contradictorio a lo que estamos haciendo. Diríamos que podríamos tener en riesgo las inversiones extranjeras en estos momentos. Mire, tenemos una situación muy delicada desde el punto de vista, como le decía ahorita, de lo que es la seguridad jurídica en función de lo que es la aplicación de la propia ley de migración. Pero también tenemos un problema de debilidad institucional y de falta de seguridad del trabajador dominicano. Sí. Porque se le imponen empresas extranjeras sin ningún tipo de problema, pueden imponer una violación abismal de la ley 285 y del Código de Trabajo, Sí. con relación al 2080. Claro, el 135 del código. Correcto. Sí. Que está también ¿Cómo andamos con previsto. esto? No, definitivamente, independientemente del esfuerzo que puede estar haciendo migración, esto no es un problema solo de una dirección. Y sabemos que migración como dirección no es una institución que hasta la fecha ha tenido tanto poder de decisión en la República Dominicana. No podemos ponerle una venda. Sí. Esto es un asunto de decisión política, de voluntad Integral, política, también. donde el Estado, el Congreso, las Fuerzas Armadas, las demás instituciones, pero también un asunto de empoderamiento de la propia sociedad dominicana, de sus instituciones, de los partidos, de las organizaciones civiles y total, en este caso muchas veces vemos muchas de las organizaciones civiles que lo que hacen es que propician el desacatamiento de esta orden, de esta ley. O sea, la violación a esta ley, que debe ser todo lo contrario. Las sanciones no se han ejercido. Se siente Entonces, como las que nunca sanciones, se han tocado. puede ser que de manera particular mande resoluciones, comunicaciones, la propia dirección de migración, intervenga en un caso en particular, Sí. pero decir se va a cumplir la ley y se va a hacer un reporte, se va a hacer un experticio en cada empresa, Sí. se va a hacer en base el reporte obligatorio que tienen que hacer las empresas en el Ministerio de Trabajo Así y que es. ahí me hagan el reporte de todos sus empleados en la nómina. ¿Por qué? Porque esas nóminas, muchas no están regulares por el hecho de que tienen un conjunto de personas que no tienen ni siquiera identidad. Sí. Entonces, es la doble moral, o sea, son doble Que una manejos. cosa es lo que están en la nómina, en la TCS, y otro lo que nunca han estado. Entonces hay una nómina oculta, diríamos. Y entonces, yo creo, y decía yo con relación a lo que es la política de educación, de que no se debe limitar solo a lo que es la alfabetización. ¿Qué le agregamos a eso? Es que debe agregarle una serie de metodologías educativas al país en otros renglones. Por ejemplo, la obligación del empresario, la educación que debe tener, la que deben tener los empleados como empleados, Claro. el empresario como empresario, el conductor como responsable de la vida de él y de las personas que están en la calle y de los propios que andan con él. Aquí no se sabe ni siquiera, por ejemplo, en materia educacional, ya no fuimos por otro renglón, el camionero no sabe en qué carril debe manejar su camión. El que anda en un vehículo lento no sabe en qué carril debe hacerlo. Pero ahí y le no otorgaron hay, una licencia de chofer sin conocer las normativas pero ni no conocer la vemos ley. tampoco Sí. ningún proyecto educativo tendente a resolver el peor problema que tiene la República Dominicana, que es el problema de tránsito. Claro. No hay nada que eduque. Usted va y a usted no se le puede culpar porque usted vaya en un camión en el lado izquierdo, porque nunca le han dicho que esos vehículos son para andar en el lado derecho. Pero las guaguas, se le educa a los guagüeros de que no deben andar en el carril contrario, en vía contraria. No, se le permite y se le acepta. Los AME lo paran a usted porque va sin cinturón, pero ellos le cruzan por el lado en el carril izquierdo y lo saludan. Doctor, yo comentaba con un gran amigo la semana pasada un artículo del presidente Leonel Fernández sobre el gran líder, Jesús. Sin duda, no hay otro líder como él. Y bueno, y él enfocó mucho el tema del trato con los pobres y de su condena siendo inocente. En cuanto al trato con los pobres, yo me dije, qué bueno que un expresidente tenga esta familiarización con lo que son los pobres y que en estos días de
el asueto de Semana Santa reiteró ese principio, porque si vuelve a la presidencia, sin duda que yo diría, debería enfocarse en la clase pobre. Pero ¿será que los pobres, los indigentes, los que no tienen la oportunidad de educarse, son importantes para todos los gobiernos? Y aquí vamos a quitarnos el traje de político, Sí. ¿verdad? Son importantes para la sociedad gubernamental estas personas. Conviene más personas con más posibilidades de pensar, de decidir. Mire, yo estoy en medio de una maestría en estos momentos con una universidad española y en esta semana estamos recibiendo a una profesora que está tocando precisamente ese tema, una maestra, de cuál es la utilidad de los gobiernos de enfocar lo que es problema o soluciones. La pobreza no es un problema para los estados, porque el que es pobre es pobre. El Estado, si puede manejar una situación con un pobre, lo maneja, pero es un problema que no es prioritario. Y así hay una serie de cosas que son problemas para ti que la sufres, pero para mí, que tengo que resolverlas, no. Entonces yo busco una solución mediática. Por ejemplo, eso que usted plantea del presidente Fernández, yo podría decirle, pero es que en 3 periodos no pudo hacer conciencia de eso, o no tuvo la facilidad de enfrentarlo. No, es que lo que es problema Eso es como para la sociedad, entonces, que como se necesita un consenso, un equipo, es difícil tiene cerrar. que crearse una crisis para que el gobierno lo tome en consideración y lo convierta en un problema. De lo contrario, no es un problema, es una situación. El problema de la frontera se ha convertido en un problema. La situación de la frontera se ha convertido en un problema para el Estado por el problema que tiene con la clase internacional, con la sociedad internacional y la presión que ha tenido desde su propia esfera, de su propia tierra. Pero de lo contrario, eso tiene ahí cuántos años siendo una situación, sin nadie, la gente preocupada, porque para gente ha sido un problema, pero para gente, no para el Estado. O sea, hay una diferencia entre lo que es el planteamiento de una situación con lo que es un problema. Todo el mundo tiene situaciones. Sí. La situación suya se va a convertir en un problema a la medida que usted se mete en la cabeza de que es un problema. De lo contrario, va a ser una situación que usted va a buscarle solución. Cuando usted no le ve solución a una situación suya, entonces se le convierte en un problema. Y eso es lo que pasa, que el Estado trata de que nada se convierta en un problema porque él quiere darle la salida salomónica que cada situación se presenta. Pero ya ese es un problema para todos y todas, porque tenemos inseguridad ciudadana, falta de inversiones también. Se le ha ido la mano. Es una situación muy donde delicada. No hay control. O sea, esa situación se convirtió en problema ya. Es correcto, porque hay mucho tráfico, ha pasado muchas cosas, hay mucha droga, hay mucha delincuencia, hay muchas armas corriendo ilegales, hay personas no previstas de que estén en el país, que visitan sin ningún tipo de problema. Esto es una alcancía para guardar lo que sea. Bueno, y cada día se nos complica más la situación, doctor. En resumen, con la problemática migratoria, no se cierran las fronteras, no vamos a tener nunca el número de indocumentados que realmente tenemos. Haití no documenta a sus ciudadanos. De un programa que aperturó, que supuestamente recibió 2.000 aplicaciones, solo 300.000 podrían recibir los documentos para regularizar el estatus acá. ¿Qué decisión finalmente cree usted que se podría combinar con las leyes sin afectar, por supuesto, lo que queremos, la nación, la seguridad jurídica y nuestras normativas migratorias? Cuando la migración se convierte en una problemática para el país, tenemos que entender y ser objetivos y realistas de que nuestra principal situación migratoria es con los vecinos de Haití. Sí. Y que la problemática de la migración, al ser con nuestros vecinos de Haití, es un problema que para su solución necesariamente tenemos que compartirla con ellos. Y tienen que haber 2 estados interesados en resolverla. Yo pregunto, ¿estará Haití en condición de ser parte activa en la solución de ese problema? Número 1. Número 2, existe un diálogo abierto entre República Dominicana y Haití a los fines de buscar solución.
pero vemos en la noticia, en el día de hoy, que el interlocutor más directo, que era el ministro de Relaciones Exteriores, renuncia a su posición, que es el más cercano que tuvimos, por lo menos de llevar, de que el emisario más cercano. ¿Se cae el diálogo ahora, doctor? No necesariamente, pero el diálogo, ¿cuál era el interlocutor que teníamos en ese diálogo? ¿Es un monólogo o un diálogo? O sea, ¿hasta qué punto el otro Estado está en condición de sentarse en la mesa y realmente buscar solución a cada problema que se están presentando? Los camioneros, la amenaza de los camioneros que van a Haití, de los dominicanos, la vida, el asunto de la seguridad de los propios consulados. De los diplomáticos nuestros. Las parturientas que entran. O sea, ¿cuántas cosas hay que no se buscan? Las documentaciones y la protesta que yo he visto que le hacen los ciudadanos de Haití a su propio consulado, implorándole que le busquen vía de acceso a una documentación que no tienen. Cuando es un derecho y no tienen respuesta, doctor. Y el consulado no tiene respuesta. Doctor, se nos pero lamentablemente el que siempre se condena por todas estas fallas del problema de Haití es a la República Dominicana. Nosotros somos culpables de que ellos no tengan documentos, de que vengan aquí y no tengan entonces para dónde coger. O sea, somos culpables de todo. Doctor, llegó la hora de que nuestras autoridades tomen una decisión firme, apliquen la ley, porque los dominicanos y dominicanas no están en comerse esas decisiones salomónicas de que estemos de un lado y del otro. Hay que tomar la decisión como debe de ser. Y bueno, yo no pierdo las esperanzas, confío en las autoridades, porque de verdad... Es obligatorio que el Estado asuma, de lo contrario va a asumir la sociedad de manera particular, y eso es peligroso. Muy peligroso. Y se dice que existe un 40% de los dominicanos que quieren tomar la justicia con las manos. Yo no pienso eso, porque nunca debemos pensar en eso. Esa no es la decisión, doctor. Pero vamos a dejar todas esas cargas. ¿Sabes en manos de quién? De Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias. Muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias